Bueno, estamos en el segundo capítulo de este nuevo ciclo nuevamente. Estamos con Hugo Kern, jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones del municipio. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo bien? estás? Muy bien, muy bien, Bien. Hugo, casi 30 años de profesión. efectivamente. ¿Cómo nos puedes decir que es una mente que goza de buena salud mental? Bueno, mira, es una mente que goza de buena salud mental, es un sujeto que tiene conciencia de las condiciones en las que vive y además tiene la posibilidad de modificar esas condiciones de vida en función de su propio interés y también del interés del conjunto. Es decir, una persona que puede realizar su autonomía, pero no como un hecho individual, sino también como un hecho colectivo, y que pueda conservar la idea de bien común. Entonces, la salud mental en este sentido tiene que ver fundamentalmente con la participación y con la posibilidad que tenés de acceder a la forma de bienestar. Bien. ¿Qué podemos hacer para estar mentalmente sanos en la cotidianidad, en el día a día? Bueno, hay distintas formas que contribuyen al bienestar. Cada uno de nosotros, cuando vos pensás, hay cosas que en tu vida cotidiana, fundamentalmente, porque no hablamos, la salud, no, viste como la ideología, no es lo que uno dice, sino lo que uno hace cotidianamente. Entonces vos habrá cosas que haces en tus días que te hacen bien, que te hacen sentir bien y que te sirven para cuidarte. El concepto de cuidado en este sentido es central, cuidado de sí mismo y cuidado del otro. El problema que tenés es que la salud y todo lo que hacemos está determinado por nuestra sociedad, en tres niveles. Uno, en la sociedad en el sentido global, todo lo macro que a vos te condiciona. Después están los grupos con los cuales vos te movés. Y en última instancia están las decisiones que vos tomás cotidianamente en tus estilos de vida. Entonces es la sociedad, los grupos, los modos de vivir de todos los grupos y las decisiones que tomás, los estilos de vida de tu vida cotidiana, son los que van a servir para cuidarte, o sea, que van a desarrollar lo que se llaman procesos protectores, formas que vos vas a tener de estar bien, de generar más compromiso, de generar solidaridad. Y también en esa misma sociedad, siguiendo estos mismos pasos, vas a tener procesos que apuntan al aislamiento, a la alienación, a los procesos destructivos de todas las formas que vos quieras pensar. Entonces es importante tener en cuenta que la función que tenemos nosotros, la posibilidad que tenemos nosotros de hablar y de pensar, o de pensar y de hablar, es lo que más contribuye a la salud mental. Bien. En esta época de tanta incertidumbre, o sea, hablas de lo macro, por ejemplo, la incertidumbre política, la incertidumbre económica, la intolerancia que hay también en la sociedad, y eso, es mucho más difícil, ¿no? Mantener una buena línea ahí. Sí, por supuesto, pero ¿Influye mucho eso en...? claro, porque lo que pasa es que desde lo macro hay una incertidumbre, pero también hay un mandato, por ejemplo, a un modelo acumulativo, ¿viste? Donde hay que tener muchas cosas. O sea, y ese mandato a tener te lleva a endeudarte y ese estado de deuda que puedes llegar a tener te lleva a perder lo más valioso que tenés en la vida, que es tu tiempo. Entonces, la incertidumbre es una dimensión, pero creo que pienses también que hay otros mandatos de nuestra cultura que están ciertos y que están vigentes y que por ahí entran en contradicción porque, bueno, ahora no te encontrás con los medios o puede haber cierta, como te diría, dificultad para acceder a algunos bienes de consumo. Pero el mandato de consumista, por ejemplo, está absolutamente vigente. Por ejemplo, vos pensá en esto. Me habías dicho la otra vez del tema de las adicciones. Bueno, las adicciones también las puedes pensar en este marco que te decía de cómo la cultura nos va fijando pautas. En este sentido, pensá lo que es el after del after, Claro. que es otra forma más Otra de instancia un más mandato todavía. cultural de que la fiesta no termine nunca, que tengas una fiesta que dure 24, 48, 72, ¿no? Y que vos lo ves, te digo esto como práctica concreta, donde vos lo podés ver que no es el invento de una persona, No, no, es algo sino más cultural y efectivamente, general. y que tiene consecuencias concretas. ¿Cómo se desarrolla una adicción? ¿Cómo nos damos cuenta que somos adictos a algo? ¿Nos damos cuenta? Sí, claro, vos decís, porque a veces es más fácil que se dé cuenta el entorno que se dé cuenta Claro. uno mismo. Sí, a veces no es fácil darse cuenta cuando uno tiene un problema, porque los problemas tienen que ver con lo que nosotros nos podamos plantear para la vida. Es decir, siempre un problema es el resultado de una evaluación de un componente subjetivo, es decir, es un estado de situación que a mí no me gusta porque no coincide con lo que yo espero que pase. Entonces, en este sentido, uno puede tener un problema y no darse cuenta porque
justamente en un contexto de descontrol o de lo que es supuestamente disfrutar sin ningún tipo de límite, por ahí la adicción puede ser una forma de alcanzar ese ideal. En general, cuando la persona tiene la posibilidad de hablar y de relacionarse con otros y de reflexionar, va a poder utilizar un mecanismo de autoobservación, y es difícil que no llegue a observar cuando empieza a funcionar la dependencia en el sentido negativo del término. Bien. Hugo, en Bahía Blanca hasta ahora, ¿cuál es la adicción que más te preocupa a vos? ¿Hay una puntual? Sí, sí, hay varias, ¿no? Pues me parece que en términos, las adicciones pueden ser a las drogas o pueden ser a las personas o pueden ser a las ¿cómo te diría? A distintas cuestiones que se van volviendo repetitivas. En general pensamos mucho en la adicción a drogas, y de la adicción a drogas lo que más pensamos como sociedad, y en Bahía Blanca más todavía, vuelve a aparecer las drogas prohibidas, y las drogas prohibidas son las que son más peligrosas, y las más peligrosas son porque están prohibidas, es un mecanismo de retroalimentación, digamos, una circularidad. Los problemas en este terreno con la cuestión de las drogas, las que más dificultades generan son las drogas que son legales, es el alcohol y la problemática que genera el alcohol, y lo que se nos presenta cada día con el tema de los accidentes, con el tema de algunos comportamientos descontrolados en los cuales el alcohol es el condimento principal. Y es algo que no se tiene real dimensión, ¿no? Pareciera que, o sea, que el alcohol es un problema grave. Claro. O se tiene, ¿viste? Como es legal, digamos, pareciera Claro. que no influye, y estamos siempre tratando de atacar a la marihuana. Exacto. Y el principal problema del alcohol, bueno, los accidentes, la forma se muestra como un condimento importante y una tolerancia social que tenemos hacia esta situación que es muy grave, ¿no? Y después mucho tiene que ver con, digamos, va en el marco de esto que te decía, ¿no? De vivir de una determinada manera, ¿no? Entonces, en este sentido, las adicciones tienen que ver con eso, con los modos de vivir de la población, con los modos de comunicarse, con los modos de divertirse, con los modos de gestionar la vida recreativa. Es decir, hay una multiplicidad de factores que influyen, ¿no? Y después, discúlpame, y otra cosa que no me quiero olvidar es el detalle del consumo abusivo de psicofármacos en nuestra población. Eso es un problema grave porque tiene un efecto de pensar, como con cualquier otro tipo de sustancias, que estás teniendo una solución, de algo que te va a solucionar, ¿sí? Y además que está extendido en la comunidad, porque no es, ni siquiera hablamos de los medicamentos con prescripción médica, sino hablamos de los autoprescriptos o las cosas que nos vamos haciendo circular entre nosotros como vecinos, claro, para llevar adelante situaciones que muchas veces lo que hacemos es no solucionar una situación, ¿sí? No entender por qué se está produciendo eso y agregando un problema nuevo a una dificultad de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Hugo, me hablabas de la adicción a las personas. ¿Cómo es eso? ¿Que en las relaciones personales, relaciones tóxicas hablas? Claro. Bueno, ese es un tema muy interesante. Cuando vos, el concepto de que algo puede resultar tóxico, hoy hablábamos, bueno, de una respuesta inmune, como decíamos vos, tu organismo puede reaccionar defensivamente frente a una invasión, como puede ser una lesión en la piel, un tatuaje, el organismo se defiende. Porque te marca que nosotros como organismo, cada uno de nosotros como sistema, sí, estamos en comunicación con el entorno. Por eso somos sistemas abiertos. En esa comunicación con el entorno, nosotros recibimos influencias del entorno que no siempre son de cuidado hacia nosotros, sino que van a producir un efecto de intoxicación. La palabra tóxico viene de toxicum, que quiere decir veneno, fundamentalmente veneno. Entonces, cuando el organismo recibe por parte del entorno sustancias, y uso la palabra sustancias porque la sustancia tiene un contenido energético que tiene que ver con el afecto, no solamente la sustancia... No una droga en sí, sino... Claro. Cuando vos hablás del estado de enamoramiento, por ejemplo, es un estado de que estás bajo el efecto de una sustancia, claro, o el efecto, o el apasionamiento con otro tema, hay un efecto ahí. Entonces, cuando ese efecto que recibís del entorno, que puede ser positivo o puede ser negativo,
Sí. No hay forma de que vos te puedas poner más allá de ese entorno. Siempre estamos en una relación de dependencia con el entorno. Entonces, supongamos en una adicción a personas, en lo que estamos hablando es una relación que te hace mal, que te lastima, que te baja la posibilidad de valorarte a vos mismo, que te va devolviendo un mensaje negativo sobre vos y que sin embargo no podés dejar de sostener en el tiempo. Y fundamentalmente todo lo que son las reacciones de dependencia, esta sensación de no voy a poder, no voy a salir, todas estas cuestiones que vienen, que generan que no hay vida después de determinada relación, ¿no? Hugo, el suicidio, ¿está vinculado a las adicciones? ¿Está muy vinculado? ¿No? Sí, claro, hay un punto que es ¿cómo te diría?, central en esto, que es la necesidad de solucionar los problemas. Entonces, esto que hablamos hoy, vos pensá en una persona que no puede dormir, lo que va a querer seguramente es dormir y que uno puede tener una alteración del sueño debido a distintas razones, y que hay que pensarlo, y que puede ser un hecho normal, pero que frente a eso empieces a consumir una sustancia para poder dormir, por ejemplo, y ahí vas a pasar de tener una situación banal a tener un nuevo problema, que es la posibilidad de contraer una adicción a una sustancia, pero sobre la base de encontrar una solución. Básicamente la vida es intentar solucionar problemas. Algunos dicen la vida no es solucionar problemas, sino intercambiar problemas. Vos tenés un problema y lo cambiás por otro, pero que nunca hay una solución, sino que vas cambiando los problemas a medida. Todo este proceso, cuando el sufrimiento se hace muy grande y se hace intolerable, y ya no lo podés soportar más, la muerte empieza a aparecer como una solución a esos sufrimientos que se tornan insoportables. En este sentido, hay una cierta similitud entre los comportamientos adictivos, entendidos como formas fallidas de encontrar una solución a los problemas, y el suicidio como una forma de solucionar todos los problemas con la muerte justamente de quien percibe los problemas. Y en ese sentido hay alguna relación que nos une en ese punto, ¿no? Durante años se ha dicho que no había que hablar de suicidio. Creo que por los avances supongo que quedó claro que ocultarlo no fue una solución. Hay que hablar sobre el suicidio, ¿no? Hay que ponerlo en el tapete. Como todo, vos fíjate que hay que hablar, el asunto es cómo hablas. Como todo, lo importante no solamente es el contenido, sino la forma. Claro. Si yo te digo que necesito algo, suponete, quiero tener un auto, bueno, es el lícito que quieras tener un auto. Ahora, si vos vas y lo robás, hay una cuestión ahí en la forma en que lo obtenés. Ese razonamiento ético sobre las formas en las que encaramos algo, que es sustancial, es esencial a la cuestión, tiene que ver con este tema, ¿no? Porque esa forma en la que vos vas a acceder es lo que está en discusión. Claro, voy más allá por ahí al tema de que se hablaba en un momento de que generaba un efecto contagio y todo eso. Sí, bueno, porque si vos ponés hincapié, como pasó la otra vez en algunos medios con un DJ que se suicidó, y empezás a contar que se cortó de tal manera y en tal lugar, y le empezás a dar ideas, porque además hoy con todo el efecto que tiene los medios, los medios con las redes sociales y demás, se propaga la información de una manera que no es que es casi incontrolable hoy, porque las redes son prácticamente informales. Se televisan y hay formas, bueno, sí, hay mucha información. Entonces, cuando eso se puede, el asunto es cómo se presenta. Pero hablar del drama humano, de lo que cuesta mantenerse con vida, mantenerse con un proyecto, de lo que cuesta entrar en sintonía con los propios sentimientos, con los propios pensamientos, de entrar a pensar en esta cuestión. Y cuando se toma conciencia de cómo nuestra sociedad trata este tipo de problemas, ¿por qué pasa esto de que la sociedad estigmatice a alguien como loco, y una vez que lo estigmatiza como loco lo separa, ya no lo escucha, y empiezan a aparecer todos estos paradigmas de encierro que tienen mucho peso en la toma de decisiones, porque tienen consecuencias concretas. Lo que pensamos como sociedad de algo es determinante en lo que vamos a hacer. Sí, en cómo nos relacionamos con eso. Hugo, llega una persona y te dice que se intentó suicidar y que no quiere vivir más.
¿cómo lo acompañamos a esa persona? ¿Qué le decimos? Bueno, si llegó, ya tenemos una... Si llegó, a dónde llegó y te dice, vos la pregunta decís, si alguien Se se intentó quiere... suicidar. Claro, se intentó suicidar y no lo logró. Y quiere hablar de eso y hay que primero poder ponerle palabras a eso. Quiero decirte, hay algunas situaciones donde las personas toman decisiones y las decisiones que toman son de difícil resolución. Tenemos ejemplos concretos de personas muy, como te diría, de alto valor. Creo que el caso más claro fue el de Favaloro. Si nos referimos a eso, él toma una decisión en pleno uso de sus facultades y dice algunas cosas con respecto a su decisión. Podemos aceptarlo o no, pero indudablemente cada uno es propietario de su cuerpo, ¿no? Y además su cuerpo lo posee también. Entonces, por un lado, cuando hay ciertas situaciones donde la decisión está y no hay lugar a demasiado posibilidad de diálogo o de interacción de algún tipo. Cuando esto se pone en cuestión y se puede empezar a hablar, si la persona tiene la decisión de vivir y está en juego esto que te decía que es, bueno, cómo vivir mejor. No cómo vivir mejor, porque claro, vos me podés decir, claro, una persona a veces piensa que, supongamos, que se muere y que va a poder ver la vida desde algún lugar de arriba y ver lo que pasa. Y eso es la muerte imaginaria, que este es un problema que tenemos. La muerte imaginaria sería como que me muero, pero después me puedo levantar y ver quiénes fueron al velorio, digamos. La muerte real es otra cuestión, ¿no? Es de otro orden, pero a veces alimentamos algunas visiones imaginarias de la muerte que alimentan que algunas acciones que en el fondo no están buscando la muerte, sino buscando alguna forma de volver a situarse frente a los otros, de volver a tomar conciencia, volver a encontrar contacto, puede terminar en un desenlace fatal. Entonces, todas estas cuestiones, mediante la ayuda profesional, pueden ser revistas, pueden ser pensadas y tienen altas probabilidades de que sean tratadas, ¿no? Nos morimos y ¿qué pasa? Yo creo que ya la que vida... trajiste el tema... Y no, yo pienso que la vida es única e irrepetible. Creo que esa es la cuestión central y que eso en nuestra sociedad debería, tanto para valorar el momento presente, que es el que tenemos acá, en la vida, que pareciera una cuestión sencilla y sin embargo muy complejo. Por eso te decía hoy a la pasada, no es fácil estar bien, no es sencillo vivir bien, es muy fácil estar mal. Para estar mal simplemente hay que dejarse llevar, hay que echarse, que te lleva la cuestión. En cambio, el trabajo, la disciplina, la organización, el contacto con uno mismo. Y sí creo que mientras a uno lo recuerden, uno está con vida, ¿no? Y entonces te van a recordar por aquellas cosas que hayas podido dejar en las marcas que has dejado en tu vida, ¿no? Hugo, ¿qué falta en Bahía para darle más atención por ahí a las problemáticas del suicidio y las adicciones? Bueno, de lo que se viene haciendo, estaba bastante, hoy te comentaba, hay una toma de conciencia progresiva en la ciudad, hay movimientos que se dieron en el Consejo Deliberante que fueron marcando que la ciudad se ha ido apropiando de algunos temas, han aparecido nuevos actores, personas que se han animado a intervenir, eso nos ha generado a quienes estamos trabajando en los distintos ámbitos también cierto alivio de acompañamiento, de que se entienda que estos son problemas de la comunidad. Los problemas de la comunidad no se resuelven a nivel individual, sino se resuelven a nivel comunitario. Se necesita la participación, el acompañamiento. Hay muchos proyectos muy interesantes. ¿Qué es lo que más tarda de cambiar en una comunidad? Y vos sabrás que lo que más tarda en cambiar en una comunidad son las instituciones. Cuando vos vas a una escuela, por ejemplo, como paradigma de una institución, vas a encontrar que los banquitos están puestos de una determinada manera. Si sacás una foto en blanco y negro te va a dar trabajo saber qué elementos identifican el paso del tiempo. Quizás un celular arriba de un escritorio o alguna cosa, o la ropa, ¿viste? Te va a dar... Pero en general el patrón de funcionamiento o la estructura general se repite. Entonces, las instituciones, los hospitales, las escuelas, tardan en modificarse a las necesidades de la comunidad. Entonces lo que estamos necesitando es que las instituciones estén al servicio de la comunidad y se transformen para volverse más accesibles a los problemas de la comunidad. Y a veces lo que encontramos es al revés.
que las instituciones esperan que la comunidad se adapte a lo que la institución propone. Entonces, frente a una situación que cambió, que la realidad cambia, vos decís, esto es. Hoy los pibes, los problemas de la gente joven son estos que estamos hablando, las adicciones, los suicidios, las crisis emocionales. Los otros problemas ya están en un segundo plano, se han invertido. Las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad en las personas jóvenes son estas. Es decir, que esto nos hace pasar que toda la lógica de las vacunas y los sistemas son importantes y funcionan y se ponen en crisis cuando se ponen en cuestión, como hemos visto ahora con este tema de algunos que plantean la cuestión antivacuna. Se plantea una crisis porque se rompe una protección que se logró. Pero lo que necesitamos es que las instituciones se adecúen a estas nuevas problemáticas, que son las problemáticas de las personas. En este sentido, es lo que yo, en ese sentido, soy optimista. Yo creo que se va avanzando, no quizás con la velocidad que esperábamos, pero se va avanzando, ¿no? Esto está vinculado también a lo político, no político partidario, sino a todo el arco político que tendría que tomar decisiones en conjunto. Si no, no. Sin duda, por eso te decía hoy, cuando vos para pensar los problemas de salud tenés que pensar cómo es tratado, cómo es la sociedad en términos generales, cómo es la vida de los grupos dentro de esa sociedad y cómo son los estilos de vida. Hay cosas que vos fíjate que en nuestra sociedad cambian, pongamos por caso lo que te plantea el feminismo, vos empieza a cambiar, pues la pregunta es, ¿qué cambia? ¿Desde los estilos de vida que se cambian los grupos y los grupos cambian la sociedad o viceversa? Pareciera que la mayor tendencia es que haya tomas de conciencia que después se vayan reflejando en cambios estructurales. Pareciera que va más hacia ahí. Es difícil que cambies algunas cosas porque haya leyes que hagan que cambie la realidad cotidiana, ¿no? Sino que en general va cambiando la realidad, después esa realidad se traslada. Claro, el ejemplo pareciera que las nuevas generaciones parecieran que van empujando también al resto. Efectivamente. Por eso hay programas de televisión que hoy serían inviables. Claro. Pero hay un cambio que tiene que ver con que va en ese sentido. Yo creo que sí, en ese sentido, el sentido de la política, como la cuestión que te decía hoy de la relación que tenemos los individuos entre nosotros, entre el sistema, entre el conjunto, ¿no? Es determinante. En ese sentido, la salud, hay un autor que es muy claro con esto, que lo plantea Jaime Breil, es un estudioso de los procesos de la enfermedad y la salud en las sociedades. Habla que un sistema que sea solidario, soberano, sustentable y saludable va a tener un efecto distinto sobre la salud de la población, o va a determinar la salud de la población haciendo hincapié en los factores que sirven para que las personas estén mejor como individuos y como comunidad. Hugo, ¿es una adicción el celular también? Viste que la otra vez había una nota de un muchacho que estuvo 7 días sin celular, no sé si lo viste. No. Un experimento que se hizo, 7 días sin celular, y cuando yo leía el informe que hacen, daba toda la descripción de un signo de abstinencia. Esto que hacemos nosotros, es decir, que uno se queda interceptado por el celular, o olvidarte el celular en tu casa y volver a buscarlo, así que lo tenés incorporado en una doble vertiente. El celular es un dispositivo. Los dispositivos, el problema de los dispositivos es que a veces el dispositivo es algo que te sirve a vos como instrumento, pero también el problema que tenés es que tenés la posibilidad de quedar capturado vos en el dispositivo. En la dependencia, lo que hablábamos hoy, los mecanismos de dependencia. Por eso te decía hoy a la pasada, la dependencia, a veces nosotros le damos una connotación negativa, y la dependencia en el sentido de que de vinculación con el medio no siempre es negativa. Nosotros nos necesitamos mutuamente como sociedad. En ese sentido, la independencia absoluta es la indiferencia y dejar que el otro... Y no, en la medida que vos te podés pensar como formando parte de una sociedad, de un conjunto, y que lo que no entra en ese conjunto entra de alguna manera, nos hace... Entonces, vuelvo al tema del celular, un avance fabuloso, que hay que saberlo manejar y que tiene las características de esto, que uno puede establecer una relación de dependencia, ¿no? ¿Crees que vamos a tener que ponernos reglas para el celular? Yo creo que por ejemplo, como pasó que yo con el cigarrillo. El cigarrillo entrabas a cualquier lado y todo el mundo fumaba. Hoy por ahí entras a todos lados y están todo el mundo con el celular todo el tiempo. Es muy interesante lo que decís. ¿Verdad que es muy importante que haya un marco normativo?
también es muy importante que nadie termine preso por usar el celular, Claro. en el sentido, digo, volviendo al tema de lo que hablábamos antes de algunos modelos represivos, ¿no? Es decir, que porque de hecho hay pautas, hay que discutir qué hacer con esto, con el celular dentro del aula, en las reuniones. Claramente, si vos y yo estamos hablando y vos en un determinado momento o yo agarro el celular y empiezo a mirar el celular, quiere decir que mucho ya de lo Sí, que sí, estamos no hablando importa. perdí interés en el intercambio y veremos cómo eso lo ponemos en un diálogo para que nadie se ofenda, pero tenemos que en algún momento hablarlo. Digo, nadie se ofenda porque pasa con estos celulares una lógica de que plantear estas cosas a veces no siempre es bien recibido, pero bueno, creo que es esto, sí, hay que tener marcos normativos que te permitan, que tengan sobre la base acuerdos que te permitan, digamos, no perder el eje de hacia dónde van las cosas, ¿no? Bien. ¿Algo que no te pregunté y te gustaría que te pregunte? No, me hiciste pensar con esto en algo que tiene que ver con que los procesos, que son los procesos de autocuración, que son, porque se me representó una discusión que pasa mucho con el uso del celular y donde los pibes no se limitan en el uso del celular y los padres se preocupan porque no estudian, porque no leen, porque no. En general, lo que uno ve es que cuando los pibes tienen el apoyo necesario y tienen algunos elementos psicológicos y afectivos, cuando tienen un problema y el problema les va a generar un aprendizaje. Es decir, que uno puede aprender a partir de la realidad, que no hay que desesperarse, hay que entender que son momentos en la vida, porque responde a esto, a que uno intenta solucionar los problemas, intenta recuperar el equilibrio e intenta curarse de alguna manera. Que en el terreno de la salud mental el problema es que a veces que esos procesos de autocuración son intervenidos por nuestra sociedad fuertemente y no permiten que el proceso llegue a buen término. Por ejemplo, el duelo, cuando perdés a alguien Sí. que vos querés, es un momento muy doloroso y de mucha tristeza. Pero es un proceso que se va a ir sanando, que se va a ir curando. Ahora, lo que pasa es que nuestra sociedad a veces tolera muy mal, hay que estar alegre, hay que estar contento, no tolera ese momento de duelo y mete otras variables, y mete el uso de sustancias, y mete el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, un proceso que va hacia una salida saludable termina convirtiéndose en un proceso enfermante. Entonces, muchas veces ayudar es eso, ayudar es acompañar a recuperar la capacidad de sobreponerse a los desafíos de la vida. ¿Todo duelo se supera? Sí. El duelo se supera, hay distintas alternativas, hay distintos mecanismos, pero si va librado, sí, es como si uno dijera, sí, se aprende, o sea, siempre se aprende. Sí, si se reúnen algunas condiciones, lo que te decía antes, que sería muy extenso, ¿qué tiene que haber para que eso se dé? En la mayoría de los casos está. Quiero decirte, vos, en la vida, cada uno de nosotros está discapacitado en algún sentido. Nadie tiene las respuestas para todo. Digo, en el sentido extremo, Sí. de tener que lidiar con la vida desde una pérdida de alguna función, pero seguro vas a tener que aprendértelas a arreglar solo, vas a tener que amar, que trabajar y aceptar que en el horizonte de tu vida está la muerte. Bien. Bueno, Hugo, te agradezco. Gracias.